Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia que yo considero que es una de las más importantes del Congreso. Y con este expositor más razón todavía. ¿Quién no hace ecografía? La mayor parte de nosotros hacemos ecografía seguramente, y la genética es la más importante porque es la primera y donde se descubren mil cosas. Por otro lugar, quienes no hacen ultrasonido obstétrico tienen que leer los reportes y con esto van a ustedes a tener la capacidad de identificar qué puede ser correcto o incorrecto dentro del informe que tenemos en ecografía. Está con nosotros el doctor José Carlos Elías, bienvenido como secretario de la mesa, bienvenido, y el doctor Rubén Guaraz Zuluaga, peruano de nacimiento de la Universidad de San Marcos, médico de formación en San Marcos, ginecobstetra, especialista y subfellow en México de cirugía fetal y es jefe de la unidad de medicina fetal del Hospital Nacional 2 de Mayo, con una amplia experiencia en el tema. Así que sin más preámbulos, vamos a dejarlo, vamos a dejar al doctor Rubén para que inicie la conferencia. Adelante, doctor, tiene 20 minutos. Es la que está ahí paradita. Hola. Hasta que venga. Buenas tardes. Primero agradecer a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por la invitación a esta charla. Doctor José Mamán, maestro de nosotros y de múltiples generaciones. José Carlos, buenas tardes con todos, público asistente. Bueno, vamos a hablar, como dijo el doctor Mamán, de lo que es ecografía C14, pero me han encomendado hablar de un capítulo o de una cápite bastante particular, ¿no? Que es ecografía C14, pero no, digamos, lo que habitualmente ustedes están pensando que es tamizajes y ahondar en eso, y riesgos, y cálculos, y calculadoras, no, sino más bien me han encomendado hablar de cómo evitar o cómo intentar evitar o cómo darnos cuenta que estamos cometiendo un error, ¿no? Entonces es ecografía 11-14 evitando los errores más frecuentes. Entonces, bueno, sin más, bueno, seguramente hay una lista más larga, pero he intentado identificar cuáles serían justamente para evitar los errores más frecuentes. Tengo que saber cuáles son los errores más frecuentes. Entonces he intentado hacer una lista y enumerarla con respecto a cuáles podrían ser estos errores. Podrían estar en desorden, podrían haber muchos otros, pero bueno, más o menos voy a hablar de eso en la charla. Primero, creo, la cabeza el primer error es que no te entrenes, ¿no? El primer error es que seas muy avesado o avesada y de repente hagas tu atención, sea pública o privada en tu ámbito, y a cualquier paciente que llegue le hagas una ecografía C14 sin estar seguro de que tienes las herramientas necesarias para que esa ecografía C14 sea provechosa y beneficiosa para la paciente, para la gestante y para su bebé finalmente, ¿no? Dos, el transductor, ¿no? Nosotros tenemos mucha experiencia docente, tanto en el centro privado en donde laboramos, también en la parte pública donde trabajamos con los residentes y con los rotantes, tanto de la sede como de todas las provincias del Perú, y siempre nos damos cuenta que en realidad el residente en su día 1 y hasta su día 7 u 8 siempre tiene el traductor estático y se queda ahí y quiere que ahí le salga el TN, y quiere que ahí le salga la LSN, y quiere que ahí le salga el ductus. Entonces no se da cuenta o no nos damos cuenta que un error es que tenemos todo el campo del abdomen de la paciente para lograr una imagen importante. La optimización de la imagen es todo un tema, ¿no? Un capítulo de toda la ecografía obstétrica, ¿no? Importantísimo, no usar protocolos para la revisión tanto anatómica de marcadores de primer trimestre y de tamizaje de preeclampsia. ¿Qué quiere decir esto? Claro, todos decimos, ¿tú haces 11-14? Sí, yo hago. Oye, ¿tú tamizas preeclampsia? Sí, sí tamizo. Ya, ¿cómo lo haces? No, yo le hago uterinas. Y le hago uterinas y si las uterinas me salen por encima del P95,
le digo que tiene alto riesgo de hacer preeclampsia y no solo eso, le digo que tome aspirina. Entonces, eso, pongámonos la mano al pecho, quién lo hace actualmente, quién lo ha hecho antes y quién lo va a dejar de hacer a partir de hoy, ¿no? Porque el tamizaje precoz involucra más cosas para aumentar la sensibilidad del tamizaje, por supuesto. La revisión anatómica también es importante, ¿no? Siempre una de las primeras preguntas que hacemos a los alumnos es ¿cuándo se hace la ecografía morfológica? Y todos me contestan, doctor, 2022, 21-23, 18-23, 18-20, 20-24. Entonces, en realidad la ecografía morfológica se hace desde el primer trimestre. Incluso ya hay algunos datos por ahí medios aislados, medios ya de centros importantes, inclusive empezar a analizar una anatomía embrionaria, ¿no? Pero vayamos a lo que es 11-14. Hay que hacer morfología de las 11-14. Otro error, creo yo, es no usar la vía vaginal. Entonces, hay centros formativos internacionales muy reconocidos a nivel mundial en donde no promueven el uso de la vía vaginal, ¿no? Y todo lo hacen vía abdominal, ¿no? Nosotros somos promotores de que si la vía abdominal por algún motivo te es de difícil adecuación, pues puedes usar tranquilamente la vía vaginal. Otra cosa importante es no diferenciar los marcadores, otro error, de las anomalías estructurales. Todos aquí sabemos lo que es un ATN, un ductus venoso, una regurgitación tricuspidia, un hueso nasal, todos lo sabemos, todos lo hacen todos los días, ¿no? Pero recuerden que esos son marcadores. Es decir, no son anomalías en sí mismas. Son marcadores que sirven para tamizar y para decir, este feto tiene más riesgo que el otro que no los tuvo. Pero cuando tú tienes anomalías estructurales, ahí cambia la cosa. Y ahí vamos a hablar de ello. Bueno, y ya un poquito de gemelar es básicamente la corionicidad. No creo que para este momento, creo que nadie analiza un gemelar sin decir su corionicidad en la primera eco, ¿no? Pero igual, bueno, hay que mencionarlo. Y también no informar bien los resultados. Importantísimo. Entonces, primero, a entrenarnos. Como siempre digo, no creo que Messi, para ser campeón del mundo, nació campeón del mundo, sino que seguramente hizo sus pininos desde muy temprana edad, ¿no? Ganó sus primeras medallas, sus primeras diplomas y poco a poco hizo su carrera, ¿no? Lo mismo digo también de las atletas olímpicas. Probablemente Simone Biles, la multicampeona olímpica americana, empezó de muy niña a ganar medallas y fue creciendo hasta convertirse en una atleta olímpica mundialmente reconocida. Entonces nadie nace campeón, nadie nace sabiendo, hay que entrenarse. Y la manera que tenemos de entrenarnos es múltiple. Puede ser, la pandemia nos enseñó que el modo virtual es un modo que no habíamos explotado antes, habría que hacerlo y lo estamos haciendo ya en los últimos años. La manera presencial no ha perdido vigencia, concursos, diplomados, maestrías, rotaciones en hospitales, rotaciones en parte privada, etc. Y también ahora también está en moda lo que es todo lo que es el uso de la simulación y la inteligencia artificial, para lo cual, por lo menos el centro donde laboro, contamos con el simulador FUVE, que es un simulador importantísimo, donde ustedes están prácticamente haciendo todos los cortes con una gestante en tiempo real en un simulador. Entonces, ¿a quién no le ha pasado que empieza a hacer su 11-14 y de pronto ese feto es un movedizo, ¿no? Doctor, ¿quiere hacer el ATN? Uy, pero se mueve mucho. Doctor, ¿y la LCN? Menos. ¿A quién no le tocó un bebé que está así de costado, ¿no? Como inclinado hacia el lado del evaluador? Estos bebés son bien difíciles de evaluar. Y ahí es justamente que cometemos los errores. Hay varias cosas que voy a decir aquí. No necesariamente van a ser en orden prioritario, pero les voy a decir lo que puedo hablarles en función a la experiencia que tengo haciendo el 11-14, que creo que es bastante prolija. Estos casos depende del ámbito en el que estés. Porque yo siempre le digo al residente, ¿no? Cuando le pregunto, doctor, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos oportunidad de decirle a la señora que vuelva en media hora, o estamos de repente en un ámbito privado donde te dan 20 minutos para hacer una genética, 20 para una morfo, 20 para un crecimiento,
y si tú te demoras más de 20 minutos, ya la tercera, cuarta paciente ya te está rompiendo la puerta. Entonces, ¿dónde estamos trabajando? ¿Cómo lo debemos hacer? Yo creo que debemos optimizar ese manejo también. La pesadilla de muchos, ¿no? Ponemos el transductor, el bebé está de espaldas, ¿no? Está con el dorso anterior y encima central, ¿no? Ni siquiera está como que de lado, ¿no? Está justo anterior y central persistentemente. Esta es la pesadilla de muchos, me incluyo. Entonces yo lo que recomiendo aquí, el primer error es no fuerces al bebé, es decir, no fuerces, por ejemplo, en esta posición, por supuesto, sacarle un hueso nasal. No le vas a forzar eso. ¿Qué cosa haces? Mi recomendación sería, evita el error. Si el bebé está así, hazle anatomía. Si puedes verle por ahí, como en esta foto, una translucencia de esa forma, como una visión inicial, enhorabuena. Pero estoy seguro que si tú haces un barrido con un bebé en dorso anterior y central, vas a poder ver la vejiga, vas a poder ver el corazón, vas a poder ver el estómago, la inserción del cordón umbilical, vas a poder ver si tiene manos, si tiene piernas. Y con eso casi tienes todo listo el tamizaje. Y el resto es estimular un poquito para que el bebé se mueva. ¿No? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Perdón. Aquí, sí. Este es el mismo caso. Este bebito es igual que esta, es el mismo. Entonces, por eso como 16 minutos después. Vale decir, la mayoría de bebés se voltean. La pregunta es, ¿tienes 16, 20 minutos para dar la ecografía para esperar que se voltee? ¿O prefieres decirle, señora, ¿sabe qué? Mejor vaya a tomar un chocolatito, camine un poquito, tome una agüita, un fruguito, un chocolate, etcétera, y regrese? Ya depende en qué ámbito te muevas. Pero también tienes que saber que es una posibilidad que se la puedes otorgar a la paciente para beneficio de ella misma, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Lo que le decía, cuando tengan un feto así, muévanse. Un error típico, acá en la charla es evitando errores, es que te quedas aquí. Te quedas aquí, perennemente. Como si la espalda la fueras a hacer que se mueva sobando la barriga. No, tienes que moverte, tienes que inclinar el transductor, tienes que angular el transductor, tienes que desplazar el transductor por toda la barriguita de la paciente. Entonces, la foto a la izquierda es una foto de una residente rotante del hospital que me dijo, doctor, ya está hecha la ecografía, ya está todo. Y me enseñó esa longitud neuronal. Era su primer día de rotación, no hay problema. Pero la idea es que después intentes llegar a la foto de su mano derecha, en donde puedes ya determinar varias estructuras. Y aquí voy a hacer hincapié, por ejemplo, en cómo evitar los errores en la longitud coronalga. Saben ustedes todos los criterios que involucra hacer una longitud coronalga, ¿no? Es un sagital perfecto, tienes que el hueso de la nariz, la translucencia nucal, el tronco encefálico, el bebé en una posición relajada, no hiperextendida ni superflexionada. Eso ustedes lo manejan. ¿Y por qué es importante eso? Porque sí puede marcar la diferencia. Este caso también es el mismo, ambos bebés son los mismos. Sin embargo, miren cómo se midió aquí y cómo se midió acá. Ahora, ustedes pueden decir, doctor, pero ¿por qué es tan quisquilloso usted? O sea, si yo no puedo, lo hago así. Pues claro, está bien, seguro lo vas a hacer, pero tienes que tener en claro de que te va a dar una diferencia de edad gestacional. Entonces, por lo menos en esta mirada dio más o menos 3 días de alteración de edad gestacional. Y alguien te va a decir, doctor, pero son 3 días. Claro, pero hay que hacer las cosas bien, porque si no, pues entonces no sigamos protocolos. Si vamos a seguir protocolos es porque vamos a seguir el protocolo, ¿no? Muy bien. Entonces, las uterinas, también la pesadilla de muchos, ¿no? Hay incluso colegas asistentes que quieren rotar unidades solamente para que les enseñemos a hacer uterinas. Es muy sencillo, optimizar la imagen, cerramos el ángulo, quitamos profundidad, sacamos el zoom sectorial a nivel del orificio cervical interno y desplazamos el transductor hacia un poco lateral y poco a poco va a aparecer milagrosamente la arteria uterina. Movemos nuestro sectorial, le volvemos a dar zoom para optimizar la imagen y tenemos claramente cómo
evaluar la arteriouterina, sacamos el volumen de muestra que tiene que estar en 2 milímetros, optimizamos el filtro de pared del pulsado, la ganancia del pulsado y tenemos nuestra arteriouterina. Entonces, pero ¿cómo lo hicimos tan rápido? Siguiendo protocolos. Los protocolos que están en la web, están en todos lados de forma gratuita y ustedes los pueden hacer ellos sin ningún problema. La translucencia local. Bueno, tenemos aquí pues ¿cómo vamos a medir la translucencia local? ¿Cómo la vamos a encontrar? Igual, siempre quitamos ganancias, cerramos el ángulo, le damos un sectorial, intentamos encontrar nuestro mejor perfil y hacemos un zoom selectivo de la parte de la cabecita con un poquito del tórax. De esa forma vamos a encontrar una translucencia nucal muy cercana a esta, donde no solamente vamos a ver la translucencia nucal, sino por supuesto vamos a ver otras estructuras como los tálamos, el tronco encefálico, la translucencia intracraneal, la cisterna magna, el maxilar, el hueso de la nariz y demás. Entonces así optimizamos la imagen. ¿Y por qué hay que ver las estructuras? Porque no todo es translucencia nucal. Hay que aprovechar también para ver ya desde ahí anatomía. Entonces tenemos un bebé que estamos analizando, que podemos verlo detalladamente, sus órganos que nos permite ver en la zona encefálica y también por supuesto hacer el tamizaje de espina bífida, ¿no? De espina bífida. Entonces eso también es relevante, midiendo el ratio que hay entre el tronco encefálico versus el conjunto que hay entre la translucencia intracraneal y la cisterna magna. Esta relación tiene que ser menor de 1, vale decir, esto de acá tiene que ser más grande que el tronco encefálico. Si fuera mayor de 1, hay cierto riesgo de que ese paciente desarrolle espina bífida. ¿Por qué? Es lógica, no es una cuestión numérica, es porque en una espina bífida la cisterna magna está colapsada y por lo tanto este ratio disminuye. El desmedro. Muy bien. Entonces, miren ustedes. Pregunta, imagen de la izquierda, ¿tiene hueso nasal o no tiene? Segunda, ¿tiene hueso nasal o no tiene? Bueno, pues esta paciente, por ejemplo, fue informada como que había ausencia de hueso nasal, ¿no? Y luego, en la ecografía del segundo trimestre, se ve claramente que tenía hueso nasal. De repente, ¿cuál fue el error? Evitando errores, dice la ponencia, que el bebé tenía la mano en la nariz. Y aún así, probablemente el evaluador, por tiempo, estrés que la paciente siguiente ya está llegando, quería terminar su eco, le fuerza ver algo que no vio. Entonces, cuando tú no ves algo, no lo informes. Es más sincero, ético y decente decir, no lo vi. No ofreció vistas para ver el hueso nasal. El hueso nasal no fue evaluado. A decir, sí lo vi y no tenía, o viceversa. Igual en la regurgitación tricuspidia, ¿no? Es diferente hacer una regurgitación siguiendo protocolos, con una imagen optimizada, maximizada, con el volumen de muestra en los límites habituales entre la válvula tricúspide, versus una regurgitación que también te va a dar la misma señal, pero una imagen sin optimizar, el volumen de muestra casi ocupa toda la zona ventricular, entonces no es tan aceptable. Entonces, ¿por qué es importante evitar errores? Porque también pueden poner color en el 4 cámaras y desde aquí ya se veía una regurgitación tricuspide importante. Este flujo de nación es una regurgitación evidente y aquí cuando lo evaluamos claramente hay una regurgitación marcada. El ducto venoso, ¿no? Ya, pregunta, ducto venoso, ¿onda reversa, sí o no? ¿Sí? ¿Levantamos la mano? ¿No? ¿Más o menos? Sí. Ya, hay colegas que dicen que sí. Entiendo que hay otros que dicen que no o no opinan. Ya, ducto venoso, ¿onda reversa o normal? Reversa. Perfecto. Y este ductus normal. Perfecto. Felizmente no saqué la fecha y hora. Es la misma paciente.
es el mismo bebé. Evitando errores, dice la charla. Error garrafal, típico de persona que recién está en curva inicial y se lanza a analizar marcadores. ¿Qué cosa hizo aquí? La hepática probablemente, ¿no? La hepática, con una maximización pobre y un ángulo pobre, ¿no? Aquí lo mismo, de hecho aquí es casi la misma que esta, pero aquí a propósito le he bajado la ganancia del pulsado y miren cómo sale la onda de la hepática. Esta siempre fue la hepática, esta siempre fue la hepática. Mientras que aquí le hacemos un ángulo cero, con un volumen de muestra normal, con todas las características de un buen Doppler y el ductus estaba bien. Entonces, cuando ustedes vean, y en ductus es muy frecuente la equivocación. Cuando ustedes vean un ductus reverso, más o menos yo hago unas entre 8 y 9 genéticas al día. Y ver un ductus reverso no es tan frecuente que digamos. Si lo vemos, pero no es tan frecuente. Si ustedes ven 2, 3 ductus en su consulta diaria, algo están haciendo mal. Eviten errores. Voy a avanzar rápido, estamos con el tiempo. El ductus venoso, entonces, la idea es que tengas un ductus venoso de buena calidad. Optimizar la imagen, claro. No trabajen con imágenes un poquito descentradas, ni con el bebé medio, una posición media sui generis, sino intentemos trabajar con bebés primero. Cada vez que ponemos el traductor y empezamos la eco está así, ¿no? Quítale la profundidad, cierra el ángulo, saca tu zoom sectorial y vas a tener un bebé como debes evaluar. Esa es la idea, y ahí está el bebé, bamboleas el traductor y encuentras tu LCN. Seguimos optimizando la imagen. Este es el mismo bebé que el de acá, pero aquí no está optimizado y aquí sí. Trabajen con imágenes grandes. No se confunda la translucencia nucal con el amnios. Error, siempre acá, a veces alguien mide acá. Doctor, translucencia nucal, por aquí, translucencia nucal, aquí. Por ejemplo, mira, aquí el amnios está pegado prácticamente aquí al cuello del bebé, pero la translucencia nucal es esta de aquí. No te vayas a confundir y mides esto, también ha pasado. Hay que seguir protocolos. La ISUOC y muchas instituciones hablan de protocolos para evaluar la anatomía. Y es importante seguir protocolos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que si tú sigues un protocolo, tu calidad de detección de anomalías sube exponencialmente. Entonces sigan protocolos. Esta es una diapositiva de la Fetal Medicine de la doctora Singelaki Hiro, en donde dice qué anomalías debes encontrar en una ecografía 11-14. Siempre debes encontrar una cránea, una holoprosencefalia y demás. O sea, eso no se te debe pasar. Eso no se te debe pasar. Y para eso evaluamos la anatomía, ¿no? No solo cabecita, un barrido ecográfico total, corazón, etc. Entonces el corazón también hay que ir un poco más allá. No solamente es ver latidos, es ver la salida de vasos grandes, el tren vasos tráquea, el llenado ventricular. ¿Y por qué? Porque podemos tener casos así, en donde tenemos un ductus reverso, regurgitación tricuspidia, arteria umbilical única, y encima vemos que solamente llena el ventrículo derecho. O sea, que puedo detectar en el primer trimestre una estenosis mitral con evolución probablemente a atresia. ¿Quiénes evalúan riñones en la 11-14? Levanten la mano. Todo, dice el maestro. ¿Quiénes? Mano al pecho. Y seguro tú le pones, no se evidencian anomalías mayores, ¿no? ¿Y cómo sabes si hay riñones o no? Mano al pecho. Muy bien, eviten errores. Ya voy acabando. Como dijo la doctora Singelaki, no se te debe pasar una, ¿qué es esto? ¿Es una? Acránea, no se te debe pasar. Y ya con esto voy terminando. Esto es fundamental, lo que le decía, no confundir marcadores con anomalías estructurales detectables. Vale decir, si tú tienes una translucencia nucal de más de 3.5, la Fetal Medicine dice, esa paciente va directo para invasivo, para biopsia de bíceps coriales, porque tiene alta probabilidad de portar una cromosomopatía. Es decir, ya ni le calcules el riesgo, a eso voy.
Porque yo he encontrado, por ejemplo, casos, igual en la holoprosencefalia, la megavejiga o el onfalocele, han llegado ecografías que detectan holoprosencefalia y le hacen cálculo de riesgo con la calculadora de riesgo. No, eso es ya falta de concepto. Si tienes una anomalía muy vinculada a cromosomopatías, eso ya es una anomalía estructural, ya no es un marcador. Esa paciente ya va directo para invasivo, ¿no? Por ejemplo, esta paciente que tiene una TN de 5.8 va directo para invasivo. Esta holoprosencefalia va directo para invasivo. Porque esta holoprosencefalia puede tener una translucencia nucal en 1, en 0.5, en 0.6. No se te ocurra decir bajo riesgo de cromosomopatía, porque ya es una anomalía estructural, ya no es un marcador. Y aquí, miren, rápidamente, diferencias, como decían los niños. ¿Cuál es la diferencia entre este bebé y este bebé? ¿Qué notan? Rápido, para terminar. Pregunta examen. ¿Sí lo vieron, cierto? Anatomía del primer trimestre. Miren el paladar. Miren acá, ¿qué cosa hay acá? Acá hay un hueco, hay un defecto de paladar. Pregunta. Miren la translucencia nucal. 1.7. A ver si me entendieron. ¿Alto riesgo o bajo riesgo de cromosomatías? Evitan errores. ¿Qué hacen? ¿Le calculan el riesgo? ¿Sacan la calculadora? Etcétera, etcétera. No, y es una anomalía estructural. Tiene que ir invasivo. Entonces, le analizamos el triángulo retronasal. ¿Cuánto se evalúa el triángulo retronasal en 11-14? Y vemos que hay dos huecotes aquí. Le hicimos el invasivo y terminó siendo una trisomía 13. Doctor, fatalmente el tiempo se terminó. Sí, me quedan dos láminas, doctor, por favor, dos laminitas. Solamente decirle que también hay hallazgos fisiológicos como un falocele antes de las 11 semanas y solamente sobre gemelares, nada más dos láminas. No se olviden de reportar la corionicidad, ¿correcto? Tanto que sea monocorial o que sea bicorial. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quería traerles dentro de la charla que significó evitando errores. Espero que haya sido productiva. Es una charla un poquito sui generis, así que he tratado de traer ejemplos de que estoy seguro que alguno de ustedes ha caído en esos errores para que ya no vuelva a caer. ¿Sí? Entonces, nuevamente, muchas gracias por la invitación a la sociedad. Y bueno, espero que les haya agradado la charla y bueno, es todo lo que tenía que decir. Muy amable por su atención. Muy bien, doctor. El tema ha sido una excelente conferencia y sobre todo muy práctica porque nos ha enseñado cómo evitar errores. Correcto, como consejo, guíense al 2023, salió la última guía visual del primer trimestre, así que traten de aplicarla. Muchas gracias a todos y el certificado de desempleo. Buenas tardes, bienvenidos al simposio de fertilidad. El moderador de este simposio es el conocido por ustedes, doctor Igor Pérez Sol. Él es médico ginecobstetra, miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y de la Sociedad Peruana de Fertilidad. Asimismo, este año el centro que él es el director general, CEFRA, cumple 25 años de trabajo en la ciudad de Lima. Él es profesor asociado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es director del diplomado de endocrinología ginecológica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Muy bien, doctor Igor Pérez Sol, lo dejo para la moderación. Muchas gracias, buenas tardes primero, muchas gracias por la invitación de la sociedad a este simposio. Hoy ya tenemos algunos temas muy interesantes asociados a fertilidad. Un tema sobre la reserva ovárica, otro sobre endometriosis, otro sobre oncofertilidad. Vamos a empezar con el doctor Marco Garnique.
El doctor Marco Barnique tiene el tema de reserva ovárica, que es el que lo va a poner en este momento. Ginecólogo obstetra, egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, máster en reproducción humana en el Instituto Valenciano de Infertilidad, director de Creavita, Centro de Fertilidad Asistida, director de INFIR, Instituto de Fertilidad y Reproducción, es jefe del Servicio de Medicina Reproductiva del Instituto Materno Perinatal y profesor invitado en la Cátedra de Especialidad de Ginecología Obstetricia de la Universidad Mayor de San Marcos y de la Universidad de San Martín. Marcos. Muy bien, gracias doctor por la presentación. Agradecer al doctor también Gutiérrez. Bueno, muy buenas tardes con todos. La verdad que es un honor que me han invitado para exponer este tema que es tan importante, que es un titulazo, ¿no? Reserva ovárica, terminemos con el drama de las mujeres. ¿Se podrá? Bien. Tenemos 20 minutos. Gracias. Bien, vamos con el tiempo. Este es un trabajo reciente en la cual evalúa es un análisis en la cual evalúa, fue publicado en el año 2024, y evalúa los principales trastornos psicológicos o de estrés emocional de las pacientes que tienen infertilidad. Temprano hablaron, sí, obviamente esto genera un problema para las pacientes, dado que actualmente muchas parejas no desean tener hijos. El problema es que para las parejas que sí desean tener hijos es un problema. De hecho, en los estudios, por ejemplo, en este estudio en el cual presentaron 53.300 pacientes, el 80% de ellas tenía estrés, el 30% tenía depresión de leve a moderada e incluso un 22.9% tenía un trastorno depresivo mayor y 13.3% ansiedad generalizada. Se ha estudiado la fertilidad, realmente se ha estudiado desde hace muchos años. Aquí hay un estudio de los años 1600 a 1700 y otro de los años 1957 para evaluar la fertilidad óptima de las mujeres. Y miren, a pesar que han sido varios siglos después del estudio, se ha, de cierto modo, digamos, hay una comparación muy similar entre ambos, ¿no? El de Francia, que fue, digamos, una población reclutada entre los años 1670 y 1789, vio que las parejas que no usaban métodos anticonceptivos, en ese año tampoco lo había, entre 20, por lo menos tan, digamos, de manera tan regular como los hay, entre la edad de 20 y 24 años, tenían fertilidad pacientes a un 96.7% e infertilidad 3.7%. Y así hasta los años entre los 30 y 34 años, en las cuales se reportó fertilidad en el 91.8% e infertilidad en el 8.2%. Los datos de Estados Unidos reportan estas parejas de esta edad, entre los 30 y 34 años, y es muy similar lo que se reporta. Fertilidad en el 93% e infertilidad en el 7%. ¿De acuerdo? Sin embargo, la infertilidad actualmente es un problema casi de salud pública. Y es que a partir de la década de los años 70-80, la mujer priorizó, o comenzaron a priorizarse, la educación, estabilidad financiera, estabilidad conyugal, expectativas sociales y culturales, además del advenimiento de la anticoncepción. Esto permitió, obviamente, a la mujer plenamente retrasar el embarazo y actualmente incluso con liderazgo en la vida personal, incluso social. Y el apoyo de tecnologías reproductivas que, como verán, no siempre es efectiva. La reproducción humana realmente es más una cuestión energética, ¿no? Esta parejita de jóvenes, pues aquí en su metabolismo celular está muy bueno, la mitocondria funciona muy bien, los ejes hormonales funcionan muy bien, los antioxidantes naturales están perfectos, los telómeros. A esta edad, la dama no tiene pólipos, no hay miomas, no hay función tiroidea, no hay baja reserva ovárica. Todo está tremendamente nuevo. En el varón no tiene apatía sexual, no hay inflamación crónica de bajo grado por sobrepeso o obesidad, no hay oligospermia, no hay astenospermia. Aquí todo funciona tremendamente bien. Sin embargo, las parejas que tenemos en la consulta realmente no están en esa condición. A esta edad la paciente o ambos pacientes ya el metabolismo celular está muy alterado. A esta edad la dama ya tiene pólipo, ya tiene miomas, disfunción tiroidea, etcétera, etcétera. El varón ya tiene apatía sexual, inflamación crónica de bajo grado, oligospermia, etcétera, etcétera. Aquí ya la cosa es mucho más compleja.
Sin embargo, la reproducción humana es bastante exquisita. No solamente tiene que estar funcionando bien el eje hipotálamo, hipófisis gonadal, sino que también los otros ejes tienen que estar funcionando bien para que se dé la reproducción humana. Y aquí vamos a ingresar ya de lleno con el tema, en relación a qué es reserva ovárica. La reserva ovárica es el potencial reproductivo que tiene la mujer en términos de dos componentes importantes: la cantidad de folículos y la calidad de los folículos. Tal es así que una mujer de 40 años puede tener 15 folículos y le decimos que su reserva ovárica está baja, porque en cantidad está bien, pero la calidad está disminuida a esa edad. Si una mujer de 30 años tiene 3 folículos, le decimos que su reserva ovárica está baja, porque la calidad seguramente es buena, porque tiene buena edad, pero la cantidad es poca. Obviamente, si nosotros ponemos en la balanza ambos aspectos, seguramente que el pronóstico reproductivo va a ser mucho mejor en la mujer de 30 años, a pesar que tiene muy pocos folículos. Importante saber que la disminución de la reserva ovárica es una condición asintomática. El inicio es altamente variable, puede arrancar a los 20 años, 25 años. La reducción marcada de la reserva ovárica ya genera cambios hormonales y también en la calidad de los óvulos. Hay un largo periodo de latencia hasta llegar a la menopausia, y la aceleración de la pérdida folicular arranca aproximadamente a los 35 años, cuando ya quedan aproximadamente unos 25.000 ovocitos por madurar. La FSH elevada es el inicio, en el inicio del ciclo genera una maduración acelerada de folículos, y esto aporta al ciclo. Mujeres que dicen que están menstruando pues ya cada 21 días, cada 24, cada 26 días. Sin embargo, la FSH como tal no es tan buena como predictor, obviamente, precoz de reserva ovárica, por eso que no la solicitamos. Es bastante sabido que conforme avanza la edad de la mujer, la probabilidad de gestación espontánea disminuye. ¿Por qué ocurre esto? Porque el envejecimiento ovárico ya ocurre a partir de los 30 años. Si bien es cierto, la mujer puede lograr un embarazo seguramente sin problemas a los 30, 32, 34, sin embargo, a partir de los 30 años comienzan las lesiones acumuladas por la edad. Cambios en el microambiente ovárico, disminución en la cantidad y calidad de los folículos. La cantidad de los folículos lo regulan los genes y algunas hormonas endocrinas, por lo tanto es algo que escapa obviamente del control de la paciente. ¿Quiénes regulan la calidad de los folículos? Las radicales libres, los antioxidantes, mutaciones en el DNA mitocondrial, alteraciones en los telómeros y la telomerasa y factores vasculares. El envejecimiento ovárico, como verán, se da porque conforme avanza la edad, comienza a haber un estrés oxidativo que el organismo no puede manejar. Eso daña las mitocondrias. Existe también ahí una disfunción mitocondrial, mutaciones a nivel del DNA mitocondrial, el estrés oxidativo daña la membrana de la mitocondria y termina generándose inflamación, liberación de citocromo C, factores proapoptóticos y la muerte celular programada aumenta. Esto genera una disminución de las células de la granulosa y por lo tanto envejecimiento del ovario. Existen algunas entidades plenamente definidas como el síndrome de fallo ovárico oculta, que muchas pacientes llegan a la consulta así, con menstruaciones regulares, pero con FSH elevada e infertilidad. Existe otra entidad bastante bien definida que sería la falla ovárica prematura, que se da en mujeres de menos de 40 años, con más de 4 meses de amenorrea, con FSH altas, 40 unidades por litro, con estradiol bajo y ovarios sin folículos o algunos remanentes. La mayoría de estos problemas básicamente son genéticos, pero también hay, obviamente, por quimioterapia, por radioterapia, por cirugía, por enfermedades autoinmunes, infecciones, estrés crónico, tóxicos medioambientales y hábitos insalubres. De las causas de falla ovárica prematura, como verán, a la cabeza están las genéticas, pero también están las iatrogénicas. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de una paciente que tiene un endometrioma bastante grande en el ovario del lado derecho y otro en el izquierdo. Pero esta paciente ha sido estimulada y verán, tiene varios folículos en desarrollo. Esta paciente pudo generar embriones con sus propios óvulos, pero si se hubiera operado, la reserva ovárica hubiera quedado muy dañada. Esta es otra paciente en la cual llegó a la consulta con 26 años. Esto fue en el Instituto Nacional Materno Perinatal cuando trabajaba en ese momento, y venía porque tenía 2 tumoraciones complejas en el ovario, pero tenía gran cantidad de folículos porque a esa edad obviamente hay muy buena cantidad de folículos.
Hicimos la consulta con ginecología, nos permitieron hacer una estimulación ovárica y criopreservó 26 óvulos esta mujer. Sin embargo, en todas las operaciones le hicieron biopsia de congelación y resultó que tenía un cáncer bilateral de bajo grado. Le sacaron los ovarios, le pusieron radioterapia, quimioterapia. Esta mujer actualmente tiene, obviamente han pasado ya 8 años y sin embargo está libre de la enfermedad hasta ahora con óvulos criopreservados. Dada la discrepancia entre la edad de la mujer y la capacidad de embarazar, se han inventado una gran cantidad de variables para poder medir la reserva ovárica. Las mejores de todas son la hormona antimureriana y el conteo de folículos centrales. Ya no pedimos FSH, LH y estradiol para evaluar la reserva ovárica porque estos parámetros se alteran muy tardíamente. Para que tengan una idea, los óvulos o los folículos ováricos o folículos terciarios que vemos en la ecografía, que son imágenes anicogénicas, pericorticales, que miden entre 2 y 9 milímetros, vienen de un reclutamiento inicial. De toda la reserva ovárica que tiene la paciente, coge un grupo de folículos primordiales, aproximadamente 1000. Y en el transcurso de los meses se van muriendo casi todos y queda un grupito que es lo que podemos evaluar por ecografía. Por eso que es sumamente importante hacer una ecografía a toda paciente que llega a la consulta, hacerse un chequeo ginecológico normal, de 25 años, 23 años, 28 años. Uno ahí puede, obviamente, evaluar estas imágenes anicogénicas, pericorticales y decirle, oh, tienes una buena cantidad de folículos, o sorpresa, quizás tiene como antecedente que su mami le vino la menopausia a los 35 años y ella con 25 ya se nota que tiene una baja cantidad de folículos, ¿de acuerdo? Bien, generalmente vemos, cuando vemos a una dama de unos 20, 22, 24 años, vemos un ovario con una gran cantidad de folículos. No es que tenga ovario poliquístico, es que ella tiene una buena reserva ovárica por su edad. Conforme avanza la edad, obviamente la cantidad de folículos va disminuyendo porque la reserva va disminuyendo. De tal manera que una mujer a los 45 años apenas si tiene algunos folículos. Pero a veces ocurre lo contrario, por eso la ecografía es tremendamente importante. Vemos mujeres que tienen 44 años, he tenido pacientes que tienen 45 años y hemos aspirado 20 óvulos, ¿no? Y mujeres bastante jóvenes, a veces operadas, que ya no tienen casi folículos. Por eso que la ecografía es trascendental para hacer diagnóstico e incluso pronóstico. En relación a la hormona antimureriana, es la representación bioquímica de la reserva ovárica. La hormona antimureriana es una hormona que se produce en los folículos primarios, secundarios y antrales pequeños y representa cuánta reserva ovárica tiene. Tanto el conteo de folículos centrales como la hormona antimureriana se puede medir en cualquier etapa del ciclo menstrual. Existen dos reclutamientos. El reclutamiento cíclico, que es cuando vemos la ecografía, vemos algunos folículos, digamos en ambos ovarios unos 15, y de todos ellos va a ovular uno. Y el reclutamiento inicial, que es lo que le estaba mencionando, que el ovario coge un grupo de folículos, aproximadamente 1000, y en 6 meses o un año se estarán, obviamente, teniendo algunos folículos centrales de todo ese grupo de ovarios o de folículos que se echó a madurar. La ecografía ha sido un método de elección antes de iniciar un in vitro y si fuera posible, como marcador para iniciar un tratamiento, pues el conteo de folículos centrales va espectacularmente bien. Aquí tenemos una paciente, por ejemplo, en la cual tiene 40 años y vemos que en sus ovarios tiene una buena cantidad de folículos. Aquí vemos el ovario y aquí vemos los folículos. 1, 2, 3, 4, 5. Este ovario tiene buena cantidad de folículos centrales. Vemos el otro ovario y el otro ovario también tiene algunos folículos centrales. Y ahí se van notando 1, 2, 3 folículos centrales. Ahí hay otros 2 folículos más o 3 más. Entonces, así vemos los folículos centrales en el ovario. Una mujer de 40 años con una buena cantidad de folículos. Acá tenemos otra paciente de 40 años en la cual venía con una hormona antimureriana de 0.1. Y en el ovario del lado derecho, por ejemplo, ya no hay folículos centrales. Vemos ese ovario, este es el ovario, no hay las imágenes anicogénicas pericorticales, aquí claramente se nota el ovario, no tiene esas imágenes, no hay folículos centrales ahí. ¿Bueno? Vamos a ver el otro ovario, del lado izquierdo, y en este ovario apenas si tiene estos 2 folículos, veámoslo nuevamente, ahí están. Vean, no hay más folículos, por más que se revise el ovario de lado a lado, solo hay esos 2 folículos nada más. Así que valoramos solamente la cantidad de folículos centrales.
claramente una mujer que tiene 40 años, si le vamos a hacer un tratamiento, por ejemplo, de una fertilización in vitro, sé que al aplicarle las hormonas sacaré pues, bastantes folículos, un óvulo de un lado, en cambio por el otro lado a la otra paciente, pues apenas, obviamente, le aspiraré 2 óvulos nada más. El envejecimiento ovárico es importante porque ahí hay una reducción de la fecundabilidad, incrementa la tasa de abortos, incrementa las aneuploidías, hay alteraciones en la formación de luz, segregación cromosómica, alteración mitocondrial y en el citoesqueleto. Estas pacientes se han obviamente estudiado mucho los ciclos que tiene la mujer todos los meses, pero también se está estudiando los ciclos que tienen obviamente de folículos secundarios y folículos terciarios. Recordemos que la paciente recluta folículos primordiales, va haciendo apoptosis, se van seleccionando los folículos y quedan algunos primarios, luego quedan algunos secundarios, luego quedan algunos centrales. Hay una ventana de estudio y manejo actualmente en los folículos pequeños y los folículos secundarios. Por ejemplo, generación de energía celular, sensibilización de estos receptores de la célula de la granulosa, acción en la mitosis de las células y disminución en la atresia y qué medicamentos o qué productos podemos dar para que haya una disminución de la atresia y la apoptosis. Se han generado muchos productos de hidroepiandrosterona, coenzima Q10, melatonina, hormona de crecimiento y estimulaciones ováricas sucesivas que vemos que genera muy buena posibilidad de tener embriones cromosómicamente buenos en esta situación. Aquí hay un libro muy importante, porque antes se mencionaba que los folículos secundarios no eran sensibles a las gonadotropinas, eran insensibles, que la FSH o la LH no actuaban a este nivel. Sin embargo, aquí hay un libro importante que es cómo preparar los óvulos y embriones para maximizar el éxito del in vitro. Aquí menciona claramente que estos folículos son sensibles y hay una gran cantidad de estudios sobre esto que apoya y que en la práctica uno ve la mejora con estas estimulaciones ováricas con gonadotropinas a repetición. Retrasar el envejecimiento ovárico y prevenir el posterior envejecimiento multiorgánico se ha convertido en una necesidad urgente en la sociedad moderna. De hecho, se están estudiando moléculas como la metformina, rapamicina, activadores de citrulina, precursores de NAD, etcétera, etcétera, para tratar de mejorar ese aspecto. Incluso actualmente hay tecnologías que tratan de ver si se puede estudiar y manejar folículos primordiales, primarios y secundarios. Tenemos a plasma rico en plaquetas y células madre mesenquimales del cordón umbilical. Por el lado de las plaquetas, pues todo el mundo sabe ya qué lo contienen las plaquetas, factores de crecimiento, factores inhibidores, activadores, inmunes. Se han hecho estudios en los cuales en algunos casos se han reportado mejoras de la reserva ovárica, mejoras de óvulos recuperados, reportes de recién nacidos vivos, no tanto por ahí. Y son hipótesis, de hecho se ha estudiado mucho en ratas, y las hipótesis son que este plasma rico en plaquetas activaría los folículos quiescentes, y también hay la hipótesis de las células madre que tendría el ovario y que se activarían con estos factores activadores del crecimiento. De hecho, los mecanismos de acción en relación a los gránulos alfa del plasma rico en plaquetas generarían fibroplasia, antogénesis, revitalización, es decir, regeneración del tejido. Y por otro lado, los gránulos densos, la fibronectina, vitronectina, etcétera, mejoraría la cicatrización de las heridas. Todo esto generaría, obviamente, una mejora en la calidad de los gametos que la paciente tiene. ¿De acuerdo? Es sencillo aplicarlo, ya seguramente hay talleres en los cuales lo aplicamos generalmente por vía ecográfica con una aguja de aspiración de óvulos. Tenemos algunos, digamos, protocolos para hacerlo. Y aquí, por ejemplo, vemos la aplicación de plasma rico en plaquetas y en este ovario, en la cual algunos ya han mencionado que no conviene, porque aquí le estamos poniendo la punción, por ejemplo, y sin embargo, parte del líquido se va, es una paciente que se ha aspirado un solo óvulo. Y aquí parte del líquido que se pone a nivel de la corteza, por más que la hoja está aquí, parte del líquido se va por el mismo folículo que se ha aspirado el óvulo. Así que para tratar de mejorar eso, le hacemos otra función en una zona en la cual el líquido no se escape, para no venderle a la paciente gato por liebre. Aquí dejamos la muestra y claramente la muestra se queda en la corteza. Por eso cada uno recomienda no ponerlo en esas condiciones. Bien. También se está estudiando el aplicar células madre de cordón umbilical.
¿no? Hay muchos trabajos que se están actualmente, en ratas se ha hecho bastante, en humanos se está tratando de aplicar para tratar de ver si se puede revertir el envejecimiento. Pero será posible revertir el 3 minutos, porque a 4, excelente. Uy, ya, bien, ¿será posible revertir el envejecimiento? Porque ahí decía un minuto y me estaba apurando. Gracias. Con metformina, rapamicina y todo lo demás, ¿será posible que podamos vencer el curso de la evolución que hace millones de años fue determinada? Recordemos que tenemos un antecesor común de hace aproximadamente 6 a 7 millones de años, que generó, obviamente, chimpancés y al humano. Ambos tienen la misma base biológica. Al nacer, nacen con 1 a 2 millones de folículos primordiales, los chimpancés, y en la pubertad apenas le quedan 200.000. Los humanos nacen con 1 a 2 millones de folículos primordiales y en la pubertad le queda apenas 350.000. De hecho, los humanos y los chimpancés comparten entre el 98 al 99% del ADN. Pero no solamente eso, los homínidos, todos los simios mayores, en los cuales están los humanos, chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes, al nacer tienen 1 a 2 millones de folículos primordiales. Y en la pubertad les quedan entre 200.000 a 400.000 folículos para generar descendencia. Ese grupo está ahí bastante fijo. Porque si no lo es, obviamente sería importante tener la certeza de si se puede o no, obviamente, manejar esto, porque si no, la recomendación sería, se mamá, y de lo contrario, si no deseas hacerlo, criopreserva óvulos, porque la otra tecnología está todavía en pañales. De hecho, hay países en los cuales se ha recomendado congelar por lo menos 15 óvulos o 20 para que obviamente la paciente tenga una buena chance de reproducción asistida. La criopreservación de óvulos ha aumentado de tal manera que actualmente existen países en los cuales esto se ha elevado desde el año 2014 hasta el año 2021 en 400%, 300% o 500%. Hay un trabajo en la cual ha sido publicado en el 2023, en la cual para tener una posibilidad de un 70% de chance de embarazo había que criopreservar 20 óvulos. Y la autora Ana Cobo ha hecho un trabajo muy interesante mencionando que para tener una posibilidad de un 75% sería bueno criopreservar antes de los 35 años entre 15 a 20 óvulos. Lo ha realizado en dos centros, uno en España y otro en Nueva York, y efectivamente con ambos trabajos ha visto que, por ejemplo, si una dama de menos de 35 años criopreserva entre 1 y 2 óvulos maduros, va a tener un 47% de posibilidad de embarazo. Pero si esa dama tiene más de 41 años y ha criopreservado entre 1 y 9 óvulos, solamente tiene un 5% de probabilidad de embarazo. Versus, hacia los menos de los 35 años, si criopreservan más de 20 óvulos, la probabilidad de tener un hijo nacido vivo es de un 84%, y si la mujer criopreservó más de 20 óvulos pasados los 41 años, apenas un 26% de ellas se embarazaría. Así que la idea es promover la maternidad. En la consulta preconcepcional, en el chequeo ginecológico, se debe evaluar la cantidad de folículos para explicarle a la paciente que la maternidad obviamente tiene un tiempo de vida media, y si no se aprovecha, obviamente van a haber serios problemas para obtener, ¿no? Quiero preservar óvulos de buena calidad, 85% versus menos de un 35% si se criopreserva pasado los 35 o 38 años, como el trabajo de investigación se ha mostrado. Generar embriones de buena calidad con estudio cromosómico normal que generan entre 58 y 30% de probabilidad de embarazo por transferencias en un embrión normal. Las estimulaciones sucesivas, el uso de ayudantes, personalizar el tratamiento, y por último, la aplicación de plasma rico en plaquetas o células madre derivadas del cordón umbilical podrían ser una opción bajo un protocolo experimental, pero todavía esto falta obviamente mucho por manejar. Sabemos que el mundo de ahora puede ser bastante complejo, todo el mundo está apurado, la mujer está empoderándose. Sin embargo, es importante que la mujer sepa que si no se cuida como tal, haciendo ejercicio, durmiendo adecuadamente, con una dieta balanceada, manejando el estrés, consumiendo antioxidantes de manera personalizada y un control ginecológico reproductivo, de pronto podría encontrarse con este problema. La infertilidad no solo es vista como un problema médico, sino como una falla personal o social, lo cual incrementa el estigma, el aislamiento y la ansiedad. En muchas sociedades, y la nuestra es una de ellas, aún no hay suficiente acceso o apertura a los servicios de salud mental.
y el tratamiento de la infertilidad sigue siendo puramente biomédico. Las mujeres suelen enfrentar el proceso a solas, sin espacio para compartir, validar o procesar emocionalmente el duelo de la infertilidad. Muchas de ellas no quieren embarazar todavía a los 20, 25 años, y está bien, pero cuando a veces desean hacerlo a los 40 o 45, hay un problema grande. No le encuentran un sentido a la vida. Muchas veces el sentido está ahí. Gracias. Vamos a continuar con el simposio. Tenemos al doctor Carlos Vergara Herrera, que nos va a hablar del tema de endometriosis y fertilidad. El doctor Vergara es miembro de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, de la Asociación Europea de la Reproducción Humana, miembro del ESPOG, miembro y vicepresidente de la Sociedad Peruana de Fertilidad, miembro fundador de la Sociedad Peruana de Endoscopía Ginecológica, director médico y fundador de New Vida, médico staff New Vida y Clínica Montesur, es jefatura de departamento de higiene obstetricia del Hospital Santa Rosa, es staff y socio del Instituto de Fertilidad Matrimonial. Entonces, bueno, vamos a tener un ratito a que coloquen la charla. Quiero agradecer al doctor Guevara y al doctor Martito por esta invitación. Realmente es un honor estar con ustedes. Vamos a hablar de un tema que es apasionante y es un tema que tiene muchas décadas y que realmente no se terminan de llegar a conclusiones totalmente sólidas. Han habido muchos cambios y vamos a conversar ahora que coloquen los slides. Quiero comentar que, bueno, vamos a correr a ver un poquito porque el número de slides va un poquito más avanzado, o sea, en número, porque uno trata de meter la información, a pesar de que muy buenos amigos me sugerían que el super recorte, y le ha recortado bastante. Así que espero no pasar de un minuto más. Ok, entonces empezamos. Ok, lo primero es saber qué cosa es la endometriosis. La endometriosis es la presencia de tejido endometrial, tanto en glándulas como estroma, fuera de la cavidad. También tiene otro diagnóstico, que es una enfermedad benigna común y crónica e inflamatoria sistémica, llamémoslo así, dependiente de los estrógenos, que va a afectar la vida y la fertilidad. Es una enfermedad que también puede estar relacionada con otras enfermedades, ya sea inmunológicas, psicológicas y hasta oncológicas, como vamos también a tocar superficialmente. Es una enfermedad sistémica, fibrosante, que al final va a mutilar la vida de las mujeres. Y es una de las primeras causas de dolor y de infertilidad femenina. Y para cerrar el círculo, es una enfermedad sin cura y con un diagnóstico tardío. Se demora entre 4 a 7, 8 años para que se haga el diagnóstico generalmente en nuestro medio. Pero el impacto de la endometriosis realmente es impresionante. Se habla de 190 millones de mujeres que sufren de endometriosis. Esto viene a ser el 10% de todas las mujeres en edad reproductiva. Se calcula que las mujeres que tienen endometriosis van a tener por lo menos entre 30 y 50% van a ser infértiles. Miren la relación. Y del grupo de las pacientes de infertilidad, el 25 al 50% van a tener endometriosis. Por lo tanto, son como primos hermanos. ¿Okay? La prevalencia en general en las mujeres es del 6 al 10%. ¿Okay? Y se ha visto que en mujeres con endometriosis tienen 4.2 veces de riesgo relativo, no riesgo absoluto, que es otra cosa, riesgo relativo de hacer cáncer de ovario. Y si tiene una endometriosis severa, como una endometriosis profunda o un endometrioma, esto se va a un riesgo relativo de 9.5. También el impacto
podemos ver que las tasas del primer hijo y del embarazo bajan casi por debajo de la mitad. O sea, una mujer de diferentes edades, con o sin endometriosis, las pacientes que tienen endometriosis van a tener casi la mitad de bebés, según la misma edad. ¿Okay? La tasa de fertilidad total de hijos también está disminuida, o sea, el número de hijos por mujer. En una mujer con endometriosis de 1.33 y una mujer sin endometriosis 1.89. No es gran cosa, pero es casi un 30% de disminución en esta posibilidad. Y ya visto que a partir de los 35 años sí hay un declive muy marcado de más del 53% en las mujeres que tienen endometriosis para poder lograr el embarazo de forma natural. Pero de ahí viene, esta es la enfermedad de las 1000 teorías, y de las micropatogenias. ¿Okay? Este es un artículo que sale en 2025 en los Journal y nos habla de las teorías. La más conocida, la de Samson, es una menstruación retrógrada, o sea, así como se menstrua por la vagina, viaja por las trompas y te comienza a pegar. Pero esta teoría no explicaba las pacientes que tenían, porque eran pacientes que no tienen útero, pero tienen cualquier cantidad de endometriosis, o sea, un 38%, es altísimo, pero no tienen útero. Entonces, esa teoría de Samson como que no terminaba de explicar a este grupo. Y ahí viene la teoría celómica metaplásica. De ahí vienen otras teorías de Ferguson, la teoría mülleriana, la migración sanguínea linfática de células madres, que son las que ven dentro del útero de otro color, celestito, y que viajan por las trompas y que se pueden también pegar. Hay alteraciones moleculares, inmunológicas, genéticas, y vamos a ir corriendo por cada una de ellas, porque realmente es sumamente interesante y vamos a tener cambios en los siguientes años. Pero ¿qué cosa? ¿Por qué es que la mujer hace endometriosis? La mujer hace endometriosis porque está en un microambiente estrogénico, sumamente estrogénico. ¿Y por qué está en un ambiente estrogénico? Bueno, hay causas que vamos a ver que son mutaciones genéticas, malas órdenes, microRNA, que pueden mandar una sobreproducción, y obesidad que puede transportar, la estrógeno puede pasar al estradiol, y todas estas cosas, el estrés oxidativo, todas estas cosas pueden hacer que tengamos un microambiente, llamémoslo así, hiperestrogénico. Al tener este ambiente microestrogénico y rellenar los receptores alfa y beta para llamémoslo así, para los estrógenos, estos van a bloquear a los receptores alfa y beta de la progesterona. Y ahí vamos a ver que se genera inmediatamente una resistencia a la progesterona, lo que va a ocasionar una apoptosis, una inflamación en toda la zona y una proliferación y un cambio de la microbiota. Y eso tiene que estar en relación con el estrobolón. Ok, esto es como un cuento, llamémoslo así, esta es una revisión del 2025 de mayo, que nos hace como un resumen de cuáles son los problemas, por qué la mujer permite que estos implantes, que no deberían estar fuera de la cavidad, se peguen por todos lados. Hay una disfunción inmune, una falla de la vigilante del sistema inmune, no logra eliminar las células endometriales. Por lo tanto, hay una supervivencia, adhesión y proliferación. Hay una inflamación crónica, habíamos hablado que hay un aumento de citoquinas, quinoquinas, factores de crecimiento, y también las células inmunes van a estar alteradas. Todas ellas. Los macrófagos, una actividad disfuncional, linfocitos T y B, que no producen lo que debe de ser en su momento, y los natural killers que van a facilitar esta implantación. Ahí podemos ver en este dibujo que lo creé por IA, que podemos ver que nuestro sistema de defensa no logra atacar a estos implantes, que aparentemente son más fuertes porque vienen con órdenes para que sean más fuertes. Y como hay todo un proceso de aumento de irrigación, esto, digamos así, da el clima perfecto para que estos implantes se peguen donde no deberían de pegar. Pero ya se comenzaba a descubrir que todo esto viene no porque este pedacito de endometrio se volvió loco y se quiso pegar. Todo esto viene por órdenes, y viene por órdenes a través de los genes.
Entonces sabemos que hay mutaciones en diferentes genes, ¿okay? Hay mutaciones en diferentes genes, ahí he puesto más o menos sus ubicaciones, que van a hacer que se produzca más estrógeno, que, llamémoslo así, que se provoca un crecimiento excesivo del endometrio, que aumente la inflamación y el dolor, ¿okay? Y alteraciones que pueden afectar al tejido endometrial y al estrógeno. Entonces ahí pueden ver el gen mutado y en qué cromosoma se encuentra, su función y su distribución. Pero ahí no termina todo. Acá podemos ver una casita que llamémoslo así, el chip es el núcleo, ¿okay? Es el ADN, y cuando este núcleo se comienza a equivocar y comienza a mandar órdenes, malas recetas, comienza a hacer malas recetas para que los ribosomas y el retículo rugoso comienza a producir, llamémoslo así, estas órdenes, comienza estas órdenes a fallar, como se puede ver acá, comienza a producir órdenes malos mensajes, ¿ok? Y ya nuestros científicos han comenzado a hallar cuáles son los mensajes que están mandando nuestras células y nuestras pacientes con endometriosis. Y estos son algunos de los microARN que se están encontrando. Obviamente, si manda una orden que sea antiapoptótico y una supervivencia celular, que invada, que inflame, que haya una mayor inflamación, migración celular, todo eso lo manda hasta fuera de la cavidad, y estas células endometriales, estromas, se van a comenzar a pegar donde quieren, en cualquiera de los sitios. Pero eso no queda solamente en una retórica, sino queda ya que comenzamos a hacer diagnósticos muy rápidos, ¿okay? Acá, gracias a estos investigadores, comenzamos a tener en diferentes países pequeños estudios de microRNA en pacientes con endometriosis. Yo tengo endometriosis, produzco estos microRNA. Obviamente que van a haber muchos más, pero lo que han comenzado a encontrar son estos. Y los primeros tres tienen más o menos un 70, 72, 75% de sensibilidad. Por tanto, ya es un excelente examen. Pero miren el último, el del 2022 en Francia, se llama CIWI, Endotest, es un examen que ya no lo tengo que tomar ni en el endometrio ni en la sangre, sino yo lo tomo en saliva, ¿ok? Y eso se manda a analizar y tiene una sensibilidad casi del 97% y una especificidad del 100%. Por lo tanto, yo voy a hacer diagnóstico de endometriosis sin ser invasivo y tenga el estadio que tenga la paciente. Aunque la paciente sea asintomática y tenga un estadio 1, va a producir estos microRNA que son 109, por eso que tiene tanta sensibilidad, 109 microRNA, y vamos a poder hacer el diagnóstico. Y esto va a cambiar la endometriosis una vez que ya lo tengamos en nuestro país. ¿Por qué? Porque vamos a detectar tan temprano que vamos a proteger a los pacientes desde un principio y no vamos a dejar que se produzca toda esta cascada inflamatoria y toda esta deformación con cicatrices internamente. Pero estamos en el Perú, no ha llegado todavía, y por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer por mientras? Ok, este es un artículo que salió el mes pasado en Fertility, y me pareció muy simpático porque a pesar que todas las guías que he revisado, la gran mayoría te dice ya no tome el CA125, a pesar de eso hacen este artículo y ellos le dan una sensibilidad de 83.4% a mujeres que tenían dolor para hacer el diagnóstico de endometriosis. ¿Ok? Es relativo, es verdad. Entonces es muy sencillo. Tú en un simple hemograma, en los valores absolutos, vas a agarrar el neutrófilo, valores absolutos, y lo divides entre los linfocitos. Si pasa de 1.5, 2, y estás hablando de un proceso inflamatorio y un proceso inmunológico. ¿Ok? Entonces ya sabes que algo está pasando, que puede ser por endometriosis, puede ser por endometritis, podría ser por cualquier cosa, pero ya sabes que hay un tema. Y si el corte del CA125 está sobre 12.7, bueno, ellos llegan a esta sensibilidad que es bastante buena. Entonces, yo creo que es una ramita que la tenemos. Esto es interesante también, este es un doctor de Japón, que él se da cuenta que las pacientes que tienen el Fusobacterium tenían una presentación de endometriosis del 74%. ¿Okay? O sea, él encontraba esta bacteria, la paciente con endometriosis, 64%, y la que no tenía endometriosis, solamente 7%. Y esto ya habla entonces de la microbiota,
este cambio del estrobuloma y estos cambios estrogénicos que pueden ocasionar. Y ahora nos vamos rápidamente, solamente como cultura, esta es la clasificación de la ASRM, la americana, en mínima leve, ahí quedan embarazadas con o sin tratamiento, y el problema comienza a estar en los estadios criticados. Pero de ahí salió otra clasificación que se llama MCAN, que salió en Alemania, luego se revisó en Suiza, Alemania y Austria, y aumentaron lo de la adenomiosis, aumentaron para endometriosis profunda. Como la ASRM era muy general, entonces quisieron darle una mejor clasificación de profundidad. ¿Okay? Y de ahí también salió el sistema EPI, que es para que yo sepa, llamémoslo así, después de una laparoscopía, después que ya le he clasificado con la clasificación americana, yo sepa cuál es el puntaje. Y el puntaje va de 0 a 10. Entonces, si yo tengo una paciente que, por decirte, tiene un puntaje de 5, ok, yo le puedo decir, señor, usted en 12 meses va a tener más o menos un 20% de probabilidad de quedar embarazada. La paciente me dice, no hay forma, vamos al in vitro. Ok, entonces esto nos va a ayudar solamente como una ayuda. Esta es la clasificación de Chafron que se está dando ahora, o el último como definición. Ahí pueden ver arriba el endometriosis superficial, más abajito profunda, más abajito endometrioma y más abajito el trapeo. ¿Ok? La clasificación por tipología. A ver, esto es importante, esta es una revisión que nos dice qué importante es que nosotros estemos protegiendo a nuestras pacientes con endometriosis. ¿Por qué? Porque si nosotros no la tenemos con un anticonceptivo, no la tenemos con un progestaje, ¿no? ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos 10% anual que puede empeorar la enfermedad o puede tener recurrencia. ¿Okay? Entonces, obviamente, si la paciente no quiere tener bebés por el momento, desde la edad más temprana que podamos tenerla protegida, protejamos, para que ella no comience a hacer esta cagada inflamatoria. Acá hay otro artículo que no habla de Alanio, sino de Persevi, que también, si se dan cuenta, es uno de los autores de este artículo, y habla 24% recurrencia en 3 años. Entonces, no se trata de que toma tu antiinflamatorio y anda a tu casa no, sino se trata de tratar de tenerlas bloqueadas y protegidas. Ahora, esto es un metaanálisis para pacientes de endometriosis profunda y, digamos así, cirugía o reproducción asistida. ¿Okay? Es muy controversial. Las charlas anteriores seguramente todo ha ido para el lado de cirugía. Todos nosotros nos hemos formado primero en la laparoscopía, pero lo que es cierto que cuando tenemos endometriosis profunda, al menos yo lo que veo es que hay un riesgo alto que va de 1 al 10%, ahí está el artículo de la derecha superior, de complicaciones, no menores. Y conozco muy buenas manos que han tenido complicaciones mayores. Entonces, en el grupo, y nosotros hacemos el chat de fertilidad, entonces, que me cubre, ¿no? Entonces, nosotros lo que debemos de hacer en este tipo de pacientes es irnos de frente a los métodos de reproducción asistida. Ya ahora vamos a hablar cómo debemos de estimular. Pero no menos importante es estos hallazgos. Comenzamos a encontrar que la endometriosis tiene una relación con el cáncer. ¿Y cómo así? Ok, encontramos que hay genes mutados. Estos son algunos de los genes mutados, es el artículo que está abajo, del 2025 también. ¿Okay? Y nos habla de estos genes que pueden estar relacionados. No necesariamente todas las pacientes que tienen estos genes van a ser cáncer al final. Tiene que haber otros factores genéticos que van a terminar de empujar y tiempo para que la mujer pueda hacer un cáncer. ¿Qué tipo de cáncer? Cáncer de células claras o cáncer de endometrioide. Okay. Entonces, nosotros como ginecólogos también tenemos que estar atentos. Si yo veo una mujer que tiene dos endometriomas, un endometrioma en cada lado, con tabiques, con imágenes internas, con todo medio pegado, son pacientes que tengo un mayor riesgo y tengo que buscar endometriosis atípica,
Entonces, ese tipo de pacientes, si no ha tenido la laparoscopía, deberíamos entrar, sacarle así, si no hay un deseo de la reproducción, sacarle el quiste y mandarlo a un buen patólogo para que nos busque esta endometriosis atípica. Ok, la presencia de endometriosis, esto es algo bueno, no afecta la calidad, puede hacer que la zona pelúcida se ponga más compacta, pero no afecta su calidad de fertilización ni de embarazo. Este es el JAMA, primera línea anticonceptivo, estas son algunas revisiones. Acá he hecho todas las revisiones de todas las sociedades, de las últimas, desde el 22, y al final simplemente nos dice que debemos de, digamos así, dar preservación de la fertilidad a todas. La piedra angular, deberíamos, cualquier paciente con endometriosis, preservación de la fertilidad, tener nuestras capas bajo la manga, y de ahí ya hacer diferentes tratamientos. En el caso de fertilidad, tratamiento hormonal obviamente no podemos dar porque vamos a estimular, ¿okay? Y ahí tenemos que tomar la decisión si pasa a la cirugía o se pasa a la técnica de reproducción asistida. Normalmente, si son mujeres de 35 años y o tienen cualquier tipo de otro factor masculino o cualquier otro tipo de factor de fertilidad, pasan inmediatamente a la reproducción. Si son mujeres menores de 35 años para abajo, 34 para abajo, tú podrías darle chances si tiene un buen recuento de folículos centrales y antivaleriana, podrías darle chance unos 3-4 meses tratando de hacer inseminaciones utilizando el impresor. Entonces, esto es lo que más o menos hemos conversado, y si no queda embarazada a los 6 meses, a 12 meses ya deberíamos de pasar al hacer el in vitro cuando hemos hecho baja complejidad. Y esto es lo más apasionante, esta es la parte que me gusta más. Esto es el futuro. Gracias a esto está en animales, ¿okay? Digamos así, está en ratones, y es sumamente interesante. Es la nanotecnología. Tú puedes llevar medicamentos, puedes llevar algunos óxidos de hierro, oro, moléculas, y con moléculas, una sustancia que tiene como unos líquidos que se van a pegar a la zona de los focos de endometriosis. Acá podemos ver el vaso sanguíneo que han metido el medicamento, las bolitas verdes, y eso tiene como receptores que se van a pegar a estos implantes, y se pegan a estos implantes. Y acá podemos ver en la segunda que estos óxidos de hierro no están redondos, no están hexagonales. Y eso lo inyectas y se va a comenzar esos implantes a pegar dentro del foco de endometriosis o adenomiosis o cualquier zona donde esté. Y tú la sometes a un campo magnético, la metes a un resonador especial. Y esto que jale el imán para un lado, el óxido de hierro lo jala por el otro y te va a empezar a mover. Y eso va a elevar la temperatura rápidamente. Tú puedes ver que llega más o menos en 15 minutos, llega a 50 grados, 48, 50 grados, y ese es el punto donde apagan la máquina y ya han quemado esos focos de endometriosis. Y es impresionante ver a los ratones cómo han cambiado, o sea, tenían una tremenda imagen y casi han sido curados. O sea, yo creo que ese es el futuro, que también pueden mandar medicamentos, mujeres pueden mandar diferentes medicinas. Entonces, concepto para llevar a casa. Preservar la fertilidad antes de cualquier cirugía o tratamiento. O sea, paciente que viene para fertilidad es lo más importante. Identificación de ovocitos o embriones, Banking, que ahí puedes utilizar la estrategia del dual-stim, puedes utilizar, y si no la estás estimulando, tenla bloqueada con anticonceptivos de bajo estrógeno, de 20 picogramos, y ahora han salido acá en el medio unos mezclados con Minogex, o sea, un buen progestágeno para secar un poquito estos implantes. 2. Priorizar la reproducción asistida sobre la cirugía. Ahí yo sé que la mitad de los que están escuchando probablemente van más a la cirugía, pero para lo que es reproducción debemos de tratar de patear. Solamente sacamos un endometrioma si no nos deja entrar, si es un endometrioma de 5 o 6, y generalmente sí se deja sacar, a menos que ya esté totalmente todo pegado y que tenga que sacarlo antes. La cirugía para casos con dolor refractario o distorsión anatómica severa, ahí sí utilizamos la cirugía.
Sí, el protocolo de estimulación in vitro, todos son eficaces. Antes se pensaba que tenía que ser un protocolo de GNRH para poder estimular. Se ha visto que todos los protocolos son buenos. Tú ves, y se prefiere, porque estas son pacientes que ya vienen con cierta reserva disminuida por la endometriosis, se prefiere utilizar protocolos de antagonista o PTOS, o sea, primar con progesterona. Y ahí, la verdad, al primar con progesterona es lo ideal, porque no empieza como los antagonistas que empiezas al cuarto, quinto día, ¿verdad? Que ya se ha estimulado unos cuantos días, sino que empiezas desde el primer día que comienzas a estimular, estás metiendo progesterona y esos endometrios no crecen, y lo mismo debe de pasar en esos implantes. Los protocolos largos con agonistas de GNRH solo están en ciertos casos. Estadio 3, estadio 4, que habla de la endometriosis, que a veces se tiene que dar 2 o 3 meses de GNRH previo, sobre todo de la transferencia. Y esta ya me parece que es la última. La transferencia embrionaria en pacientes con endometriosis, el tipo de transferencia. Siempre, todas las pacientes, ninguna en fresco. Todas tienen que ser congeladas, porque cuando estimulamos, y aunque produzca 5 o 6 huevitos y su hace la transferencia de fresca, puede haber un sangrado por los cuerpos lúteos, por la mala desvisualización. Por eso también ha salido un artículo este mes en el Human Reproduction que nos habla que debemos, este mes o el mes pasado, que nos habla que tenemos que utilizar aspirina para que esta desvisualización no sea tan marcada, ¿ok? Y no haya estos sangrados. Entonces, el ciclo natural, la preparación endometrial puede ser el ciclo natural, puede ser el ciclo artificial modificado con GNRH. No hay diferencias significativas en las tasas de embarazo y nacimientos vivos. Múltiples inyecciones no mejoran los resultados y pueden aumentar el aborto temprano, a excepción de la adenomiosis. Soporte en fase luteal. Es importante, se ha visto que la progesterona vaginal va mejor y tenemos que tenerlas todas con el soporte vaginal. Tomar la progesterona el día del triggering en pacientes de baja complejidad puede ser, pero la progesterona sí debemos de usarla cuando hacemos el triggering y cuando vamos a hacer la transferencia embrionaria, para saber que ya tiene los valores sobre 20 y sabemos que está con buenos valores. Y se habla de coadyuvantes como el Atosiban, que se da media hora antes para bloquear un poquito las contracciones. Y los estudios daban a favor, o sea, la evidencia daba a favor hasta el año pasado, que ya ha salido un trabajo muy grande y que dice que no hay diferencias entre edad y no edad. Por lo tanto, no hay que dar. Además que no lo tenemos en el medio tampoco. Y esto es la última lámina, ahora sí ya me despido, y es lo que más que me gusta. El futuro es hoy. El fin de la endometriosis ya tiene sus días contados. El micro ARN, diagnóstico rápido, por lo tanto, menor inflamación crónica y fibrosis. El desarrollo de la inteligencia artificial será parte de este desarrollo y tratamiento personalizado al individuo. Los tratamientos se dan con órdenes por MRA, así como hay órdenes que están malas recetas, los científicos en diferentes lados del mundo van a generar órdenes que van a decir, tú estás fuera, ubícate, te mueres. Okay. Y a nuestro sistema de defensa también que actúen bien. Y a los tratamientos podrían ser por nano o micropartículas o micelios, transportando medicinas, terapias magnéticas o fototerapias. Los tratamientos por CRISPR-Cas9 con ingeniería genética es un futuro también para corregir a estas mutaciones genéticas, que es como el huevo o la gallina, el origen del problema. Y no hay que dejar atrás los temas de microbiota también, tratando de buscar estas bacterias que podrían ocasionar un ambiente sumamente desagradable. Quiero simplemente agradecer nuevamente a esta linda sociedad y invitarlos a nuestro 22 Congreso Peruano Internacional que se viene en marzo,
También va a ser el segundo congreso de la FIBAR, es una agrupación iberoamericana, y el séptimo encuentro internacional de las MER. Y no menos, el primer encuentro iberoamericana de embriólogos, lo cual nos hace realmente orgullosos estar en este grupo. Eso sería todo. Gracias. Vamos a poner un poquito. Tenemos al doctor Milton Estanza Sáenz, el director médico del Centro de Fertilidad Germinal, coordinador de la Unidad de Fertilidad de la Clínica Internacional, secretario general de la Sociedad Peruana de Fertilidad, autor y editor del libro Estimulación Orgánica para Clínica de Reproducción Asistida. Nos va a hablar del tema de oncofertilidad, un tema creo que muy importante y que en estos tiempos nos debe interesar mucho. Tomito. Buenas tardes, quiero agradecer en primer lugar a la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia por invitarme a participar de la sesión, también a Marco Barniche. En la actualidad, miles de mujeres en el mundo, mujeres en edad fértil, son diagnosticadas con cáncer. En ese momento de angustia, la prioridad es salvar la vida. Esa urgencia suele mascarar otra urgencia, una urgencia silente, que tiene que ver con la probabilidad de que los tratamientos para combatir la enfermedad degeneren. Hoy les voy a hablar sobre cómo la medicina moderna ha permitido mejorar la supervivencia de estas mujeres con cáncer y también de mejorar su capacidad reproductiva luego del tratamiento. No me refiero a la oncofertilidad. La oncofertilidad es un cápite, es una parte, es la preservación de la fertilidad de las mujeres con cáncer. Así que hace referencia a la preservación de la fertilidad en general en hombres y mujeres con cáncer, ¿no? Así que voy a hablar sobre todo de la preservación de la fertilidad en mujeres, ¿no? Hay varios motivos por los cuales pensamos plantear la preservación de la fertilidad, razones médicas, por ejemplo, oncológicas, que vamos a hablar ahora, el cáncer ginecológico y también el cáncer no ginecológico, pero también hay otras razones médicas, los problemas no oncológicos, enfermedades no oncológicas como la endometriosis, por ejemplo, que acaban de hablar hace un momento, ¿no? Hay razones sociales, las mujeres ahora retrasan el inicio de la maternidad por diversos motivos y también un último motivo, causa de identidad de género, personas trans que antes de la hormonoterapia o cirugía preservan su gamete. ¿Cuál es la realidad del cáncer en la actualidad en el mundo y en nuestro país? El diagnóstico cada vez es más precoz y eso es bueno, y los tratamientos han mejorado. En general, todos los tipos de cáncer, la supervivencia se ha incrementado. Como consecuencia de esto tenemos a más mujeres que logran sobrevivir, combatir el cáncer. Pero esa supervivencia se debe en parte a que los tratamientos son agresivos, de tal forma que esos tratamientos son gonotóxicos, muchos de ellos, como veremos a continuación, ¿no? Los tres pilares del tratamiento del cáncer: cirugía, quimioterapia y radioterapia. La quimioterapia y radioterapia suelen ser gonotóxicos. Vemos aquí, y es cierto que va a depender de la gente, pero los agentes alquilantes son los más gonotóxicos. La ciclofosfamida, que es un agente que se usa con mucha frecuencia, es uno de los más gonotóxicos, así como la radiación pélvica y la radiación corporal total, ¿no? Como pueden ver, hay otros agentes que tienen menos probabilidad, pero es difícil poder predecir en general si una mujer va a tener o no infertilidad después de haber culminado el tratamiento. Le decía, la ciclofosfamida es de los más gonotóxicos. ¿Y cómo es que causa infertilidad? ¿Cómo es que disminuye la reserva ovárica? Eso le ocurre naturalmente. Normalmente hay un pool de folículos primordiales que deja su estado de reposo y empieza a crecer. Pero este crecimiento generalmente está inhibido por los factores de supresión que son liberados por los folículos de crecimiento. ¿Qué ocurre cuando la mujer entra en un ciclo de quimioterapia, ¿no? La ciclofosfamida, como verán, estimula el crecimiento de los folículos primordiales, estimula que dejen su estado de reposo y empiezan a crecer. Y por otro lado, la ciclofosfamida a los folículos en crecimiento les produce apoptosis, de esa forma la reserva folicular disminuye, ¿no? Pero no solamente la quimioterapia, sino también la radioterapia afecta, puede producir insuficiencia ovárica prematura, y eso está en relación a la edad, ¿no? Mientras más joven la mujer, más puede resistir a la radioterapia. En la prepubertad se necesitan 10 de ley para producir insuficiencia ovárica prematura, en cambio a los 40 años solamente 1.5, ¿no? Más edad, más riesgo. Y eso en relación al ovario, pero también al útero, ¿no? La quimioterapia afecta al ovario, es cierto, pero la radioterapia al ovario y también al útero, ¿no? Dosis de 25 grays producen o hacen que el útero deje de ser funcional, ¿no? Así que esto es importante. Por lo tanto, los tratamientos que han mejorado la supervivencia han permitido tener más mujeres sin cáncer, pero también sin hijos. El objetivo es cambiar esta realidad, ¿no?
Y algo que los oncólogos saben muy bien, el cáncer cada vez es más joven, más mujer, es más pobre, cada vez afecta más de nuestras mujeres. Lo que también está demostrado, y de hecho la Oncofertilidad nació precisamente por el interés de las mujeres con cáncer, que se enteraron después que eran infértiles, ¿no? En mujeres que tienen 30 o menos años, casi un 80% está interesado por su fertilidad. Entre los 31 y 35 años, más del 60%, incluso mujeres más de 35 años, casi un 40% también está interesada por su fertilidad, ¿no? Lo otro sería preguntaros, ¿el cáncer como tal disminuye la fertilidad? ¿El cáncer está incrementado el catabolismo, mayor estrés, después también a malnutrición? Entonces, el hecho de tener cáncer hace que la mujer tenga menor reserva ovárica. Inicialmente creíamos que el cáncer de mama sí se asociaba a una baja reserva ovárica, después se ha demostrado que solamente el cáncer de mama BRCA1 positivo es el que se asocia a una reserva ovárica disminuida, porque hay un defecto de reparación del ADN de los ovocitos, lo que trae como consecuencia atresia folicular y una menor reserva ovárica. Y también el linfoma Hodgkin. También allí se asocia a baja reserva ovárica, pero no por defecto de reparación del ADN, sino por una inflamación sistémica crónica, ¿no? Y también obviamente el cáncer biliar de ovario, ¿no? Pero aquí más que todo por un compromiso anatómico del ovario, ¿no? Cuando estamos en una paciente que tiene cáncer y que tiene deseo de fertilidad, es necesario, importante la edad, yo decía, más edad, más riesgo de que tenga infertilidad luego de terminar el tratamiento. El tipo de cáncer importa mucho, el cáncer que son sensibles a estrógeno. Otro, el tipo de tratamiento que va a recibir quimioterapia, va a recibir radioterapia, ambos. El tiempo es muy importante, si dispone de tiempo, normalmente necesitamos 2 semanas para hacer una estimulación no convencional. No hay personas que no tienen 2 semanas, que habría que pensar en otro procedimiento. Si tienen pareja o no, porque podemos preservar embriones en vez de ovocitos, y la probabilidad de metástasis también. Yo agregaría aquí uno más que tiene que ver con la toxicidad económica, ¿no? Así como hay una toxicidad gonadal, también hay una toxicidad económica, porque muchas pacientes desearían hacer este tipo de procedimientos, pero como ustedes saben, no están cubiertos por los seguros. Y a eso se le ha denominado toxicidad económica, ¿no? Esta es la pirámide de las opciones de preservación de la fertilidad en oncología. Como verán aquí, la mayoría de mujeres con cáncer no va a una consulta con un especialista en fertilidad, porque el oncólogo, por diversos motivos, no los deriva. Y principalmente son motivos que tienen que ver con el desconocimiento de los avances que hay en la actualidad en medicina reproductiva, ¿no? Lo cierto es que de las que consultan, tampoco todas hacen algún procedimiento para preservar su fertilidad. De las que optan por hacerlo están la congelación de embriones, ovocitos, tejido ovárico. ¿Y qué estrategias tenemos para ofrecerles a estas mujeres? Criopreservación de ovocitos, puede ser embriones si tienen pareja, tejido ovárico también incluso ya dejado de ser experimental y está aprobada. Los ginecólogos oncólogos hacen transposición ovárica cuando el ovario está en riesgo, cuando hay exposición, cuando hay radioterapia dirigida a la pelvis, se hace también transposición uterina, que es experimental. Podemos hacer maduración in vitro también, es una técnica emergente. Y como segunda línea, usar agonistas de la agente derecho solamente en mujeres con cáncer de mama. Y también nuestros amigos los ginecólogos oncólogos hacen muchas cirugías ginecológicas conservadoras, lo cual está muy bien, ¿no? De esas opciones, hay algunas que se pueden aplicar a las prepúberes. Una niña prepúber solamente podemos ofrecerle congelación de tejido ovárico. En cambio, si es puber, sí, como ven ahí, la mayoría, casi todas, se pueden aplicar en mujeres por puber. De estas, las aprobadas, la mayoría, experimentales, la transposición uterina todavía es experimental. Y la técnica emergente es la maduración in vitro. Lo más probable es que con el paso de los años hay más así lo digo, si pase a ser una técnica aprobada, pero en la actualidad se considera todavía como emergente, ¿no? Los oncólogos, yo les decía, muchas veces no nos envían a los pacientes para una consulta de preservación de fertilidad, sobre todo por desconocimiento, porque se creía, y esto ya ha cambiado, de que la estimulación ovárica va a generar siempre hiperestrogenemia. Y ustedes saben, cáncer de mama es uno de los más comunes, los niveles elevados de estrógenos son contraproducentes en estas mujeres, podrían empeorar el pronóstico. Es una barrera que se tenía antes. El otro es el retraso del tratamiento, porque tradicionalmente la fecundación in vitro, el protocolo de estimulación lo empezábamos al inicio de la fase folicular, y si la mujer llegaba a la mitad del ciclo tenía que esperar hasta el siguiente mes para empezar el tratamiento, y muchas veces tenían ya la quimioterapia en la semana siguiente si no les alcanzaba el tiempo, ¿no? Y lo aplica entre públicos. Veamos el tema de la hiperestrogenemia, que ya no es un problema, pero algunos oncólogos todavía creen que sigue siendo. Es cierto de que un protocolo de fecundación convencional, que es el que ven ahí, sí hay incremento en el nivel de estrógeno, ¿no? Normalmente una mujer en un ciclo natural tiene 500 kilogramos por mililitro, en un ciclo estimulado puede llegar hasta 5.000, y estos niveles incrementados, sí es cierto, pueden ser perjudiciales para una mujer con cáncer de mama, por ejemplo, que es el más común. Entonces, ¿qué hacer, no? ¿Qué estrategia, qué alternativa tenemos en estas mujeres para hacer una estimulación ovárica sin tener niveles elevados de estrógeno? Se puede, y para eso utilizamos el estrosol. Asociamos el protocolo anterior
y lo único que hacemos es agregar el letrozol, que es un inhibidor de la enzima aromatasa, que inhibe la conversión de andrógenos a estrógenos. Por lo tanto, yo puedo hacer el mismo protocolo que les he mostrado hace un momento, puedo retirar muchos ovocitos, pero los niveles de estrógeno, como verán aquí, bajos, 483 comparados con un ciclo natural. De esa forma, la hiperestrogenemia en la actualidad ya no es un problema, ya no es una barrera para que una mujer con cáncer de mama, por ejemplo, o de endometrio, pueda preservar ovocitos o embriones, ¿no? La otra ventaja es el retraso en tratamiento. Es cierto, antes nosotros empezamos solamente la estimulación ovárica en la fase folicular temprana. ¿Por qué? Porque los estudios en los años 80 encontraban que no era posible obtener ovocitos viables de la fase lútea. Hay publicaciones, ustedes pueden encontrarlas. Después esto se demostró que no sé si en los 90 se empezaron a hacer estimulaciones en fase lútea, se encontró que no era así, pero eso nos detuvo e impidió que pudiéramos hacer estimulación fuera de la fase folicular temprana. En la actualidad, si la paciente llega en fase folicular, empezamos la estimulación. Si llega en fase folicular tardía, también. Si llega en fase folicular temprana, también. Y en fase folicular tardía, también. No hay ninguna diferencia. El tiempo que requerimos es de 2 semanas, ¿no?, para hacer la congelación de ovocitos o embriones, que esto ya está más que demostrado, o sea, en su metaanálisis que lo muestro, que encuentran que los ovocitos que se expiran en fase lútea son tan viables como los que se expiran en fase folicular con protocolo convencional, ¿no? Número de ovocitos metafaseados, los mismos, y de diferencias significativas, fertilizan igual, y mismo número de unidades para preservar. Por lo tanto, esa barrera, el tiempo y la hiperestrogenemia, actualmente ya no son obstáculos para poder ofrecer un protocolo de estimulación ovárica para trabajar los ovocitos embriones. Pero ¿qué pasa si la mujer no tiene 2 semanas? No, a la siguiente semana va a quimioterapia, que puede ocurrir, a veces la referencia es tardía. Una preservación de tejido ovárico, como les decía, ya no es experimental, ya está aprobada. Y si la mujer cumple ciertos requisitos para los in vitro, si la mujer tiene morfología de ovario poliquístico, la modulación in vitro se puede aplicar en esos casos, ¿no? Por lo tanto, tampoco es un motivo para que no nos envíen los oncólogos el hecho de que no tengan tiempo, ¿no? Porque programar una laparoscopía para hacer congelación del tejido ovárico no toma más de 2 días. Lo otro es que no aplica el precubre, es cierto, aquí yo solamente le decía congelación del tejido ovárico, y eso es lo que se suele hacer. Se hace una laparoscopía, que es la recomendación, con tijera se separa la corteza de la médula. Hay protocolos en que se extraen 30%, 50%, en realidad es variable. Lo importante es extraer, se hace solamente de un solo ovario, porque con el 50% de un ovario es más que suficiente. La coagulación se suele hacer con bipolar o con sutura en otras series. El biólogo que está cerca a nosotros es el que recibe el tejido de la corteza. El biólogo lo que hace es hacer cortes muy pequeñitos, 1 milímetro más o menos de grosor, para que los congele. Y esas piezas pequeñitas son criopreservadas para que cuando la mujer haya superado el cáncer, pueda ser implantado en el ovario contralateral, pues en el ovario, incluso en la fosa ovárica, incluso en la trompa, ¿no? Hay más de 200 nacidos vivos con esta técnica, por lo tanto, ya ha dejado de ser experimental. ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer que sea congelada, que tiene cáncer y congelada embriones, tenga un nacido vivo? 35-40%, que es comparable a los ciclos de mujeres sin cáncer, ¿no? Y se ha congelado, y se ha preservado ovocitos, que no todas van a embarazar, porque los ciclos, lamentablemente, de los in vitro no son 100% exitosos. ¿Qué hacen nuestros amigos los oncólogos cuando la mujer solamente va a recibir radioterapia? No quimioterapia, porque eso no ayuda a quimioterapia, radioterapia dirigida a la pelvis, ¿no? Se puede hacer transposición ovárica, y se hace con mucha frecuencia. Pueden hacer también transposición uterina, les decía. En realidad, aquí hay 2 modalidades, la ventrofijación y la transposición uterina. La ventrofijación, como ustedes pueden ver ahí, solamente se libera los sostenes del útero, el útero sigue unido a la vagina, y el útero finalmente la pared se une, la pared del útero se une a la pared del abdomen, ¿no? En la transposición uterina se hace una separación, se separa al cervix de la vagina, y el cervix se une al ombligo para que la mujer menstrue por ahí, se está menstruando, si no se le da agonistas para que no menstrue, y la menstruación no sea un problema, ¿no? Luego que la mujer ha recibido la radioterapia, el útero regresa a su ubicación inicial, ¿no? Eso lo hacemos conmigo los ginecólogos oncólogos. Y nosotros, como segunda línea, si una mujer que tiene cáncer de mama, por ejemplo, y por diversos motivos no puede hacer los procedimientos antes mencionados que son aprobados, ofrecerle la posibilidad de que utilice agonista de la agenda. Esto es controversial, es cierto, pero el cáncer de mama hay muchos estudios que indican de que podría proteger, ¿no? Como segunda línea es una opción. Y finalmente quiero hablar sobre el cáncer ginecológico. 2 tipos de cáncer rápidamente: cáncer de ovario y cáncer de endometrio, ¿no? Lo que les menciono a continuación todo es experimental, solamente reporto el caso porque me gustaría mostrarse, ¿no? En cáncer de ovario, ¿qué podemos hacer? En cáncer de ovario, o sea, en teoría no podemos hacer nada porque el cáncer está en el ovario. Bueno, podemos hacer aspiración folicular ex vivo o in vivo como método experimental, ¿no? Esta es la primera publicación de 2017, está en el perfil, de un caso clínico, mujer de 37 años, sin hijos, mutación BRCA1 positivo, ¿no? Ya se le había hecho hace 2 años una mastectomía bilateral profiláctica y ahora encuentra una masa tumoral en el ovario. Placa, extirpar el ovario.
ella tenía deseo de fertilidad. ¿Qué se hizo? Se hizo una estimulación convencional. Bueno, lo que le mencionaba, gomotropina el segundo día, se le asoció el letrozol también. Después se administró los antagonistas para inhibir la ovulación y la cirugía se hizo antes de la ovulación, se hizo a las 35 horas post administración de HCG. Ahora tiene que ser una cirugía programada, tiene una coordinación con el equipo, por lo que tiene que ser la primera cirugía, obviamente, porque si se programa la segunda, tercera, puede haber retraso y la mujer va a ovular. Entonces, esto es lo que ocurre normalmente. Cuando una mujer no tiene un cáncer de ovario, estimulamos a los ovarios, ¿no es cierto? Y después hacemos la punción transvaginal. Ahí no hay ningún problema porque no hay cáncer en el ovario y no hay posibilidad de que se disemine el cáncer, ¿no? Pero ¿qué pasa si la mujer tiene un cáncer de ovario, ¿no? El problema es que ahí no podemos hacer la aspiración folicular porque podemos diseminar el cáncer que está alojado en el ovario. Entonces, ¿qué hacemos en nuestro caso? Lo que le decía, igual estimulamos a hacer el seguimiento folicular, pero hacemos la punción luego que el ginecólogo oncólogo ha extraído los ovarios. Luego de que hace la cirugía y nos entrega. Y ahí hacemos la aspiración. Incluso aquí ustedes pueden ver, este es el video que viene acompañado de esta publicación. Estos son los ovarios con cáncer extirpados, ovarios hiperestimulados, y se hace la aspiración folicular como la hacemos convencionalmente. Obviamente aquí no vamos a hacer trabajo, lo hacemos ex vivo, por eso es que el nombre es ex vivo, porque se hace la aspiración folicular de la pieza quirúrgica, ¿no? Y de esa forma se puede obtener, incluso mujeres con cáncer de ovario, ¿no? Que en teoría no podemos hacer nada. Es experimental, es cierto, pero hay más de un caso publicado. Se puede hacer aspiración vivo ya con ecografía también, claro, porque ahí puede tener dificultad, ¿no es cierto? Su cáncer y los folículos podrían moverse algunos cuando ustedes hacen ecografía. Hacer la ecografía es vivo y puedes guiarte a hacer una mejor función. También se ha hecho aspiración in vivo. ¿Cuál es la diferencia entre ex vivo e in vivo? En que ex vivo, el ginecólogo oncólogo retira la pieza y te la entrega para aspirarla. El in vivo, lo que se hace es que el ginecólogo oncólogo, antes de extirpar el ovario, le permite que yo haga la aspiración. ¿Cuál es la ventaja técnica? Que aquí no hay una disminución del flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Porque cuando se extrae el ovario, se corta el flujo sanguíneo por unos minutos, es cierto, pero para que no haya ese impacto se puede hacer la aspiración intraoperatoria, esa aspiración in vivo. Y hay un nacido vivo, producto de una aspiración in vivo, de una paciente con cáncer de ovario. Está ahí, se hizo poder aquí la aspiración de vivo, guiada por ecografía. Se obtuvieron 12 ovocitos en metafase 2, se juntaron con esperma de banco, porque no tenía pareja. Se hizo la transferencia, es cierto, en otra mujer, útero surrogado, porque ya no tenía útero, y el niño nació sano, ¿no? También se puede hacer valoración in vitro. Mujeres, es el caso, reporte con cáncer de ovario, que le extirparon el ovario y el ginecólogo decidió hacer la aspiración de los ovocitos inmaduros para madurarlos in vitro. Se aspiraron 3 ovocitos inmaduros. Es cierto que no hubo embarazo, pero no todos los procedimientos son exitosos, pero demostró que esa técnica también se puede aplicar en mujeres con cáncer de ovario, ¿no? Y el cáncer de endometrio, para ya finalizar, podemos hacer lo anterior también, pero también valoración in vitro, porque recuerden que el cáncer de endometrio suele asociarse con mujeres con síndrome de ovario poliquístico, y de hecho es una mujer con síndrome de ovario poliquístico, 43 años, tenía la morfología del ovario poliquístico, le hicieron la extirpación del ovario, y como verán ahí se hizo la aspiración de los ovocitos inmaduros. Se aspiraron 17 ovocitos inmaduros, se los maduraron, se los fecundaron y tuvieron 6 blastos para poder transferir. Se llama auto-IVF, porque es una in vitro del tejido ovárico extraído, de la pieza extraída, ¿no? Hay 5 nacidos vivos reportados hasta la actualidad, ¿no? Finalmente, ya para terminar, si una mujer tiene ha sido necesidad con cáncer y tiene deseo de fertilidad o tiene dudas, debería ser referida con un especialista en fertilidad para conversar sobre las posibles técnicas que podemos aplicar en ella, ¿no? En varones, congelar esperma, obstrucción de tejido, obstrucción de esperma testicular. En mujeres, lo que le mencionaba, métodos ya establecidos, congelación de ovocitos, embriones, transposición ovárica, congelación de tejido ovárico. Métodos emergentes, valoración in vitro, todavía es considerado como emergente. Y en investigación, transposición uterina, ¿no? Si es una niña precubra, solo transposición ovárica, ¿no? Y si es un niño, la criopreservación de tejido testicular es experimental. Así que, muchas gracias por su atención. Bueno, tenemos poquito tiempo nomás antes del break. Si tienen alguna pregunta, por favor, del público. A ver, sí, por favor, doctor. El último, sí. Muchas gracias. Yo hablo del doctor Fernando Guzmán, soy miembro de la Sociedad de Ginecólogo, miembro de la Sociedad de Ozonoterapia. No sé si han escuchado el tema de la ozonoterapia. Nosotros aplicamos ozonoterapia en varios temas.
Para el PRP estimulamos el PRP como zona y aplicamos. Muchos de los casos que son esporádicos, con la zona se puede realizar infiltración peritoneal. Y en algunos casos, por otros temas, una mujer de 45 años por dolor pélvico crónico, que no embarazaba, le realizamos 5 dosis de ozonoterapia peritoneal, desapareció el dolor pélvico crónico. Vino al mes, gestante. ¿Qué quiere decir? El ozono es antiinflamatorio, es regenerador, antiviral y desinflamante, regenerador, antiviral y antiinflamatorio. Usado en la ginecología es muy importante, y hay estudios en la India que se están realizando autohemoterapias menores. ¿Qué quiere decir? Recuento, se extrae sangre 5 centímetros cúbicos, se ozoniza la sangre y se aplica intramuscular. Es lo que antes nosotros hacíamos, la elevación de la inmunidad con la hemoterapia. Entonces se están viendo buenos resultados para dolores pélvicos, endometriosis, etc. Entonces sería bueno, de acá a un par de años, hacer recopilación de estudios y mejorar, sí. O sea, el futuro está en la nanotecnología, pero con células, elementos. Pero el ozono es un elemento natural, es un O3, un oxígeno potenciado, en la cual podemos nosotros, aquí como nuestra realidad, avanzar. Y hay otras aplicaciones también para para mejorar la reserva oral, etc. ¿no? Por ahí algunos casos vi que le sacamos la antimuleriana, le damos sus 20 dosis de ozono y sube un poco la antimuleriana. Mujer, Muchas gracias. Doctor, por favor, final. Esa era la última pregunta porque estamos en horario. Felicitar a los doctores por sus fabulosa charla, doctor Marco y los demás colegas. Pero quiero hacer una pregunta y es, las pacientes que son sometidas a mecanismos de estimulación ovárica con un cáncer estrógeno sensible y guardamos sus ovocitos para poder posteriormente transferir embriones, el uso de preparación endometrial hormonal ¿estaría indicada en estos casos o se tendrá en cuenta el programa de subrogación para estas pacientes? Y esa es una pregunta. Y la otra es una observación en cuanto a la ozonoterapia, porque me parece muy interesante, porque nosotros estamos manejando la hiperoxia desde el punto de vista a respirar oxígeno por cámara hiperbárica a 2 altas de presión en términos de 50 minutos, ayuda increíblemente en el proceso regenerativo, el proceso antiinflamatorio y el proceso de dolor pélvico. Entonces, pues es una terapia que nosotros estamos manejando también con el uso de antioxidantes orales y con el uso de ciertas terapias endovenosas. Gracias. Y en atención a la pregunta de si una mujer con cáncer de mama, por ejemplo, ha represado ovocitos, nosotros trabajamos siempre en coordinación con los oncólogos, ¿no? Nosotros no es que indicamos que la mujer ya debe embarazarse, son oncólogos en realidad que deciden que ya se puede embarazar de forma natural o forma asistida, ¿no? De hecho, muchas mujeres que congelan ovocitos no es que cuando ya le dicen que puede embarazar van a utilizar sus ovocitos, muchas intentan espontáneamente, ¿no? Y si una embaraza, bueno, van y hacen uso de sus ovocitos. Pero no hay ninguna diferencia. Esta mujer, incluso en los seguimientos que se han hecho, se ha encontrado que las mujeres que embarazaron después de un cáncer tienen una mejor sobrevida que las que no embarazaron. Así que en todo caso se convertiría en un factor protector. Bueno, hay muchas cosas para comentar. Voy a dejar al doctor Miguel Gutiérrez para cerrar la sesión. Gracias, doctor Igor. Solo 2 comentarios. Siempre que se habla de infertilidad y hablamos al inicio de salud pública, siempre pensamos de que la infertilidad se distribuye en todos los quintiles, pero las estrategias de manejo se focalizan en el quintil 4 y 5. Se mencionó en una de las charlas, una de las presentaciones,
que sí, pues tendríamos que empezar a trabajar más con los quintiles 1-2, como se hizo en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Es una estrategia ideal que pueda llegarse en manejo de infertilidad a todos los quintiles. Y lo segundo es que el doctor Mestanza mencionó que los oncólogos no derivan, pues. Pero este es un tema de integralidad, del manejo integral de la persona. Estamos muy atomizados y muy focalizados, el infectólogo maneja esto, el esto maneja esto, pero no terminamos de ver a la persona como tal. Y en los últimos tiempos se habla de la medicina centrada en la persona. Si el oncólogo tuviera una medicina centrada en la persona, probablemente le derivaría a los pacientes a los infectólogos para el manejo, no solamente infertilidad, sino también para planificación familiar, en los casos de la sexualidad, que no se quiera tener embarazos. Con estos dos comentarios yo quiero felicitar a todos los expositores e invitarlos a ustedes a Coffee Break. Tenemos 30 minutos para luego seguir con los simposios y dar los diplomas respectivos al doctor Carlos Vergara. Doctor, gracias, felicitaciones. Al doctor Marco Garrique y al doctor Igor Pérez por su magnífica moderación, por supuesto, y al doctor Milton Mestanza, y a mí también me doy el mío. Muchas gracias por su asistencia, muy amable.